tardes a todos. Como director médico de GADOR es un verdadero placer recibir hoy en nuestra casa, y que es también un poco su casa, al doctor Guillermo Fábregues. Guillermo es cardiólogo de la Fundación Favaloro, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología en el 2015. Y sé, Guillermo, que estuviste muy abocado a un congreso muy importante, que es el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. A modo introductorio, si me pudieses decir, ¿cuáles considerás que fueron los temas más salientes de este congreso? Lo primero que me gustaría destacar, que fue un congreso único, como han sido todos los congresos este año, y me refiero que fue un congreso virtual, donde lo presenciaron 100.000 personas en todo el mundo. Y fue impactante ver la calidad de este congreso, en donde todos tuvimos acceso a esta información. Se presentaron 4 guías, de las cuales voy a comentar brevemente 2. La de síndromes coronario agudo, sin elevación del segmento ST, y las guías de fibrilación auricular. Y trabajos también muy impactantes, ya sea por lo positivo, por lo neutro y por lo negativo. Que cuando se habla de negativo, que un estudio no dio de una droga versus la otra, yo siempre lo veo como algo muy positivo. Porque si teníamos dudas, bueno, hoy no hay duda de que incorporar esa droga a un paciente, si no tiene impacto terapéutico, no es justificable utilizar. Si recordás el estudio HOPE, ramipril y antioxidantes, donde la teoría de los antioxidantes era muy importante, demostró claramente que el ramipril en pacientes de alto riesgo fue muy útil, donde la mitad era hipertenso, la otra mitad no, y lo de los antioxidantes no demostró nada. A partir de ahí se acabó esa teoría y no se usó más. Entonces, insisto que lo negativo yo también lo veo como positivo. Con respecto a los estudios positivos, donde se demostró el valor de un fármaco versus otro, creo que coincidimos todos que el estudio estrella fue el Emperor Reduce. Este trabajo lo presentó Milton Packer y me hizo recordar al año 1995, donde se presentó un estudio muy importante, pero no era Hotline, era el Carvedilol, presentado por Milton Packer. Fue histórico esa presentación, donde demostró por primera vez el uso de los beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca. Y ahí empezó todos los estudios con carvedilol, metoprolol, bisoprolol, etc., y que se pasó de una contraindicación de beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca a una indicación absoluta. Y acá vino este estudio de EMPA, 3.730 pacientes con insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección baja, que se quería saber si tenía impacto en estos pacientes. El otro fue con una fracción de eyección normal, ya sea en pacientes diabéticos o no diabéticos. Y nuevamente fue muy positivo, hubo una gran reducción de los eventos, si bien no hubo reducción de la mortalidad cardiovascular y total, que uno lo puede ver como algo negativo, pero este estudio, estos pacientes tenían, con respecto al anterior, mejor tratamiento, pero es claro que el efecto fue beneficioso. Entonces, un poco, cuando uno habla, bueno, uno u otro, yo diría, no hay uno u otro, hay una clase terapéutica, ya sea DAPA, EMPA, que pensábamos que era solamente, voy a hablar en este caso de insuficiencia cardíaca, después voy a hablar de insuficiencia renal, solamente en pacientes diabéticos. Y vemos que insuficiencia cardíaca con función
ventricular preservada o baja, como dice este estudio, diabetes o no diabéticos, fue igual. Creo que esta clase de terapéutica va a ser incorporada en estos pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente si son o no diabéticos, porque realmente han demostrado mucho impacto. Lo otro interesante de estas drogas, para mí, que no dan efectos adversos. Estas drogas son muy seguras. ¿A qué voy? Que estas drogas tienen que manejar al cardiólogo. No se consigue un cardiólogo que trate un paciente y que venga un paciente con insuficiencia cardíaca que se lo manda al diabetólogo para que lo trate, cuando en realidad, diabéticos o no diabéticos, el beneficio es similar. O sea, son drogas seguras y drogas que han demostrado mucho impacto en estos pacientes con insuficiencia cardíaca, preservada o con baja, en este caso, en este estudio que se presentó en Ámsterdam. Así que esto de que el cardiólogo tiene que empezar a utilizar estas drogas me parece muy importante. Lo otro, el Lodoco-2, nombre raro, que impacta porque se habla de la colchicina, droga que debe tener más de 50 años. Fácilmente. En prevención secundaria en pacientes con enfermedad coronaria. Realmente también, lo voy a destacar después un poco, lo voy a desarrollar un poco más, pero y esto también para mí me mueve una reflexión de lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Para mí no hay ni nuevo ni viejo. Hay cosas que son eficaces o no eficaces. Colchicina, muy antigua, es vieja, pero sigue siendo muy eficiente. Con el tema del COVID, se armó mucho revuelo por una publicación que decía que el uso de los IECA o los antagonistas en pacientes con COVID podría ser perjudicial. Publicación que a mí en su momento me resultó muy chocante, porque me pareció más que chocante, irresponsable. Porque creo que, no sé, voy a dar un número arbitrario, en hipertensión arterial, un IECA o un ARA2 hoy día forma parte, el 80% de los pacientes está tratado con estas drogas. Después se agregará un diurético, un bloqueante cálcico, combinaciones fijas, etc. Pero salir con esto que fue publicado y generó un impacto en el público, y fue bueno que tanto la Sociedad Europea de Cardiología, de Hipertensión, y la Sociedad Argentina de Cardiología también hizo una toma de posición frente a esto, rápidamente, diciendo no hay que seguir tratando a los pacientes con IECA-ARA2, no hay evidencia para dejarlo. Bueno, se hizo un estudio, Brace Corona, que terminó con esta discusión. Un estudio chico, pero se randomizó, seguían tomando, se lo suspendió, y la evolución fue exactamente lo mismo. Por lo tanto, el mensaje es muy claro. Si uno tiene COVID y es hipertenso o tiene insuficiencia cardíaca, o lo que sea, que esté tomando un IECA o un ARA2, debe continuar con estas drogas. ¿Bien? Porque no hay ninguna evidencia para sacarlo, y hay mucha evidencia que sacar una de estas drogas en un paciente con insuficiencia cardíaca o con hipertensión realmente puede ser muy perjudicial. Parallax. Sacubitril/valsartan en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Versus un IECA o un ARA2. Versus lo que el médico trata habitualmente. Había un anterior que fue contra valsartán, pero bueno, esto fue más sacubitril versus lo que el médico elija en estos pacientes con preservada. Y no hubo diferencias. Por eso digo, bueno, es una especie de empate, no fue peor, tampoco hubo, si bien en algunos puntos fue superior el sacubitril, pero no fue de gran impacto. Lo negativo fue tal vez el tema de la trimeticilina en pacientes con enfermedad coronaria recientemente revascularizado,
6.107 pacientes, donde se agregó sistemáticamente esta droga y no demostró ningún beneficio. ¿Cuáles considerás que son los puntos clave de las guías 2020 en cuanto a lo que se refiere a los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST? Bueno, guía también esperada. Es que algunos puntos, uno, la utilización de la troponina de alta sensibilidad en todo paciente, y que la utilización de otro tipo de marcador en el diagnóstico está fuertemente no recomendada. Troponina, alta sensibilidad, sí. Nada más. Otro elemento muy práctico y necesario que abre la ventana de 0 a 2 horas. Antes era de 0 a 1, ahora a las 0 a 2 horas es como que da más margen en algunos, por ahí, en algunos centros, no sé, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, los pacientes lleguen antes de 1 hora, etc. Bueno, esto abre la ventana de 0 a 2 horas. El otro elemento que me pareció importante, que por primera vez la utilización de estudios no invasivos, como la tomografía coronaria o test funcional, en pacientes de bajo riesgo, para definirlo. Bien. Con respecto a los inhibidores, prasugrel o ticagrelol, en donde la evidencia habla a favor de prasugrel. Bien. Si bien fue un estudio, pero ese estudio fue muy impactante, pero mencionan a los dos y menciona la guía que hay mayor evidencia a favor del prasugrel. Y con respecto a la duración antes de leer esto siempre le digo a mis pacientes, 1/2. ¿Qué es /2? Los efectos adversos. Si el paciente lo tolera perfectamente y le han hecho, es un paciente muy vascular, si lo tolera muy vascular, generalmente lo estiro a 2 años. Ahora, si el paciente es un paciente, no sé, le hicieron una angioplastia en una arteria, le pusieron un stent, y tiene efectos adversos, ya sea sangrado o, al año uno lo detiene. Es el balanceo entre lo hemorrágico y lo trombótico, ¿no? Se habla que el elemento central de estas guías de fibrilación auricular, el modelo de Atrial Fibrillation Better Care, ABC, que promueve la incorporación de un abordaje, como acabas de decir, integral. Manejo terapéutico, el ABC. Esto es muy útil. Porque ¿qué es el ABC? Es que cuando uno está frente a un paciente que tiene poco tiempo, el ABC. ¿Y qué es el ABC? Primero, el A es anticoagular. Bien. Se prefiere los nuevos anticoagulantes, han demostrado ser superiores. Uno puede utilizar cualquiera de ellos según el paciente o la experiencia de cada uno. El Better es el mejor control y la estrategia de bajar la frecuencia, ¿no? y mejorar la calidad de vida del paciente. Y la C del A, anticulación, B, mejor control, Better, y C es comorbilidades. O sea, un paciente desfibrilado habitualmente o es diabético o es hipertenso o tiene apnea del sueño, etc. O sea, lo que promueve es control de su diabetes, control de su hipertensión, y si tiene apnea del sueño, que haga el tratamiento correspondiente. Lo más destacado de estas guías de síndrome coronario y FA, para mí es la simplificación con respecto a la evaluación del paciente y el tratamiento, ABC, haciendo más fácil su uso en la práctica clínica. De nada vale todos los estudios si el médico en el momento tiene, las guías antiguas eran caminos flechas para esto, hace esto, era imposible. Esto es simple, ABC, anticoagular, mejor control, comorbilidades,
La de síndrome coronario agudo, ya te digo, troponina, ventana abierta, simple, fácil y realizable. Realizable implica mejor pronóstico para el paciente. Guillermo, voy a apelar un poquitito a tu gran experiencia y a tu gran olfato clínico. De toda esta gran cantidad de estudios clínicos que se han presentado en el Congreso, ¿cuáles crees que son los que van a tener más relevancia en la práctica clínica diaria? Bueno, creo que esto de DAPA, EMPA, los SGLT2 o 1, realmente han demostrado ser muy impactantes en reducción de eventos en pacientes con insuficiencia cardíaca. No mencioné lo de diabetes, fue igual un gran impacto en reducción de la insuficiencia, la declinación, o sea, la progresión de insuficiencia renal, internación por insuficiencia cardíaca. O sea, estas drogas nuevas y estos estudios que son complementarios, que no hay que ver esta es mejor que la otra, son complementarios, lo que hay que hacer es utilizarlas. Bien. Lo otro, lo de la colchicina, que realmente fue impactante, es una droga que conocemos, es una droga que la manejamos hace años, demostró un gran beneficio en enfermos con enfermedad coronaria, no tuvo, los efectos adversos fueron similares al placebo, o sea que también me parece un estudio importante. Lo de las guías también me parece importante, lo pragmático, tanto de síndromes coronarios o FA, insisto, en el ABC, lo de Brace Corona, paciente con COVID, debe seguir utilizando si estaba tratado con IECARA-2. Los datos están, ahora hay que utilizarlos. Ese es el gran desafío de la medicina. Hace 8 años, en el estudio que hicimos, Renata 1, para evaluar cómo tratamos a los pacientes hipertensos, 70% monoterapia, 25% control de la presión, Argentina. Repetimos 8 años después, junto con la FAC, el mismo estudio, Renata 2, para ver el cambio, 70% monoterapia, 24% de control. Toda la evidencia, todos los congresos, todos los cursos, todas las combinaciones fijas habidas y por haber, monoterapia, pobre control, la principal causa de muerte en el mundo por ACV, etc. Entonces, este concepto de que estas guías y estos trabajos van a lo importante, que es simplificar. Y también, insisto, lo que dijo Chalmers en el año 2001, los datos están, EMPA, DAPA, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hay que agregarlos al arsenal terapéutico, porque la insuficiencia cardíaca es una patología que a 10 años tiene una mortalidad muy alta. Me gustaría preguntarte, y un poco a modo de cierre, ¿qué lugar asignarías para el tratamiento de la hipertensión o de la hipertensión combinada eventualmente con insuficiencia cardíaca a las polipil en general? A ver, más allá de lo de hipertensión, la sensación que yo tengo, estamos hablando de enfermedad coronaria, colchicina, estamos hablando de insuficiencia cardíaca, DAPA, no estaban en el arsenal terapéutico, hoy se agregan. Un paciente con insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria recibe muchas drogas. Agregamos más drogas para beneficio del paciente. Pero el paciente ve que un día era sano, jugaba al tenis, tuvo un dolor, lo internan, le hacen una angioplastia, sale con 5 drogas y no entiende nada. Dice, yo ayer era sano y ahora soy cuasi inválido. Y encima salen nuevas drogas que, de ahí la importancia de explicarle al paciente. Siempre le digo, mire, usted no recibe muchas drogas, usted recibe una estrategia terapéutica que baja la mortalidad un 90%. Bien. Y acá viene el tema de la polipil. Creo que el futuro está en la polipil, ya sea en enfermedad coronaria,
ya sea en hipertensión, ya sea en insuficiencia cardíaca, ya sea en diabetes, donde cuando un paciente, porque el paciente ¿qué toma? Toma una cápsula. Y ahí, en esa cápsula hay 3, 4 fármacos, hoy día son 3, que han demostrado clara evidencia, donde el paciente ve, no es que toma, no, él toma una cápsula y yo le agrego 1 o 2 más por X motivo, bueno, y yo sé que lo estoy cubriendo de bajarle francamente el ACV, el reinfarto, la mortalidad, muerte súbita, con menos fármacos y con mayor impacto. Tenemos que empezar a pensar no tanto en uno, sino en el paciente, simplificarle las cosas, y el paciente tomando menos pastillas está más protegido y mejora francamente la adherencia, y mejorar la adherencia en definitiva es reducirle el ACV, la mortalidad. Gracias en nombre de todo Gador. No, gracias a Gador por esta oportunidad. Así que bueno, quería terminar con este abrazo virtual, obviamente, grande, pero en definitiva abrazo al fin. Gracias. Gracias a vos, Guillermo.